Alabado sea Jesucristo. Aquí somos pocos, pero fuera somos muchos. La audiencia de la radio aquí y también fuera del país. A todos les saludo desde el Complejo Educativo Católico San Francisco, aquí en San Salvador, para decir una palabrita sobre el tema que tanto nos atrae nuestra radio, la radio de Monseñor Romero. Hay cosas que ustedes no saben que voy a contarles hoy. La primera, cuando yo por primera vez toqué un micrófono de ISAX, fue siendo seminarista. La radio estaba entonces junto a Catedral, en la planta alta, donde están las oficinas de la Catedral y de los padres de la Catedral. Ahí estaba la radio. Ahí tuvimos un programa de los seminaristas, fuimos a cantar en vivo. Fue mi primer contacto con la radio. Después pasó la radio a San José de la Montaña, donde la conocemos ahora. Y comenzó la etapa de Monseñor Romero. Pero antes de eso, hay una cosa que tampoco ustedes saben. Cada noche había un programa del arzobispo de San Salvador, Monseñor Chávez, a través de la radio. Pero ¿cómo lo hacía? La radio estaba junto a la catedral y a 2 cuadras estaba el Palacio Arzobispal, que era de madera y lámina. Hoy ya no existe, junto a la iglesia, el Rosario. Entonces había una línea telefónica de la capilla del arzobispado a la radio. Y Monseñor Chávez desde su casa, hacía la oración de la noche. Después la continuó Monseñor Rivera. Y ahora la continúo yo, como ustedes saben. 2 cosas que ustedes no sabían, ¿verdad? Tercera cosa que no saben es que esta edición del rector del seminario pusieron una bomba en los estudios de la radio. Pues no explotó. Me avisaron, voy a ver en la segunda planta, donde está ahora la cabina, había un paquete de canelas de dinamita enrolladas con tirro y con un montón de grapas. Al estallar, esa grapa iba a hacer mucho daño, pero no estalló. En el diario de Monseñor Romero hay una página al final de su vida donde él dice lo siguiente: es el día ...22 de enero del año 80. Dice Monseñor: ha habido bombas por diversos sectores de la ciudad. Una de ellas fue puesta sin duda por los de extrema derecha en la antena de nuestra emisora católica YSAX, la cual ha sufrido algunos daños, aunque no de gravedad. Así vivimos esa época, entre amenazas y bombas. Varias veces la radio fue destruida. Cuarto elemento. Monseñor cuenta en su diario una cosa muy bonita. ¿Qué tiene que ver con esta radiotón? Esto lo cuenta él en el mes de octubre del 79. Dice: la Escuela Catalina Di Maggio, cuya directora es Sor Socorro, vino con una representación de alumnas a entregarme un cheque de 500 colones que en la escuela han colectado con actividades para ayudar a nuestra emisora YSAX. Sostuvimos una conversación muy simpática que es una completa solidaridad con el pensamiento de la Iglesia. Hoy estamos haciendo lo mismo nosotros, ¿verdad? En esta radiotón. Así que en esa época era común que se hacían colectas para la radio. En los cantones, en los caseríos, en los pueblos, en las parroquias, en las escuelas, para ayudar a la radio. Porque esta radio era como el aire. Sin ese aire no se puede vivir. O como el pan. Sin el pan tampoco se puede vivir. Así que esa época, la linda, mira que ahora vamos a comentar en el tiempo que me han asignado. Ya pasaron 10 minutos. Monseñor Romero
pasaba pendiente de su radio. Tenía un pequeño radio de transistores, me daba siempre consigo, oyendo la emisora. Y cuando la emisora tenía desperfectos mecánicos, sufría muchísimo. Estaba pendiente de cuándo iba a estar reparada la radio. ¿Qué sería Monseñor Romero sin la radio? Esa pregunta es bien importante. Pensemos que Monseñor no tiene radio católica, va a catedral, lo oyen los que están en la misa y nada más. ¿Qué pasaría con Monseñor? Es como si no hubiera existido. Hay un lema que dice: no se puede vivir sin radio. Y en aquella época era verdaderamente cierto. No se puede vivir sin comunicación, como no se puede vivir sin amor. Pues bien, Monseñor Romero, desde que era sacerdote, se interesó en la radio. Y en San Miguel, joven sacerdote, comenzó a hacer programas de radio, pero no en la radio católica, sino en una radio comercial. ¿Cómo lo hacía? Muy diferente que hoy. En la noche grababa un programa de 15 minutos, un carrete abierto, aún había cassette, y lo mandaba en bicicleta a la radio. John se llamaba el ciclista, llevaba cada mañana, iba en bicicleta a dejar el programa de 15 minutos a la radio. Se llamaba La Oración de la Mañana. Yo lo oía en mi casa, esa oración de vez en cuando. Así escuché la voz de Monseñor por primera vez, antes de conocerlo. Lo conocí cuando yo tenía 14 años. Antes lo escuché en la radio. Pero no en esta, sino que en la radio de San Miguel, que se llamaba Ondas Orientales. Hombre de radio, Monseñor Romero. Pues bien, como arzobispo, siempre pendiente de su radio, con un aparatito para oír qué estaba transmitiendo. Y cuando no tenía esa señal, sufría muchísimo. Y hay en su diario, un montón de páginas donde él habla de lo que significa la radio para él. Pues bien, hablemos un poquito de qué es la radio para Monseñor Romero. Hay un obispo en Brasil, a quien yo conocí, que tiene una radio de gran audiencia, y dice él: mi radio es mi catedral. Y por mi radio estoy dispuesto a vender los tesoros de la iglesia. Entonces, radio y catedral unidos. Eso también va como Monseñor Romero, ¿no? Pero falta un tercer elemento: pueblo. Radio, catedral y pueblo forman parte de la vida de Monseñor Romero como pastor. Él, si su catedral, no sería, sin su radio tampoco sería nada Monseñor Romero. Entonces, esta mañana estamos como haciendo memoria de lo que significó para Monseñor el contar con una radio, su radio YSAX. Pues bien, un poco de historia de esta radio. Esta radio, ¿cómo la compró la iglesia? Era una radio comercial. ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba La Voz Panamericana. ¿Se acuerdan algunos? Y así quedó la radio con ese nombre, La Voz Panamericana. Era una radio que se compró en 800 kilociclos y ya se dedicó, primero ¿a qué? A las escuelas radiofónicas. Se enseñaba por radio a leer y a escribir. Se enseñaban por ahí las distintas materias. Y así comenzó la radio con escuelas radiofónicas. Hay un modelo en Colombia de escuelas radiofónicas. Esa se copió aquí, en tiempos del inicio de Radio YSAX. ¿Quién era entonces el arzobispo? Monseñor Chávez y González. ¿Cuánto tiempo arzobispo? Casi 40 años. Él entregó el mando a Monseñor Romero. ¿Qué pasaba cuando Monseñor Romero era arzobispo? Que no se informaba en los medios de comunicación la verdad. No había como hoy un pluralismo informativo. Había periódicos grandes, pero no informaban las cosas como eran, igual la televisión. Y entonces se tocaba a Monseñor decir qué pasó esta semana. Él lo decía cada domingo. Y eso tomaba un montón de espacio en su homilía, recordemos ese tiempo. Y
¿Cómo era el tiempo, cómo era el periodismo en esa época? Dice, se informaba sin mucho afán de balance. Buena parte de la información era casi textualmente extraída de los boletines de prensa del ejército. Y en algunas ocasiones, para no comprometerse, el periódico se apoyaba en los servicios cablegráficos internacionales para reportar hechos nacionales. Increíble, ¿no? ¿Qué pasa acá? Dice AP, dice UPI, tal cosa. No decía, nosotros hemos visto esto, no se hacía así la información. Entonces, no había temas sociales en los medios de comunicación. ¿Cómo era la televisión? Eran más bien notas sociales. ¿Quién se casó? ¿Quién cumple años? ¿Dónde hay una bendición? Así eran los noticieros de televisión. Teleprensa era uno de esos noticieros. Entonces, Monseñor Romero dijo, no, esto no puede ser así. Comenzó a informar en su homilía qué pasaba en el país. ¿Cómo hacía para eso? Tenía 2 fuentes de información, 2 informes en su mesa el día sábado. Uno era sobre derechos humanos, un análisis de qué pasó a nivel de violación de derechos humanos, y ponía tantos muertos, tantos heridos, tantos atentados, tantas huelgas, etc. Y luego otro era cómo está el país, un análisis de coyuntura, decimos ahora. Es decir, cuando hablaba tenía una información completa y muy objetiva. Y eso hacía que su palabra fuera tan importante para quienes estábamos escuchando al pastor cada domingo. Por supuesto, esta radio tenía una programación variada, incluso espacio también de tipo devocional, porque son los que ahora predominan, ¿verdad? Entonces, era tan necesaria como el pan o como el aire. Y su compromiso con la verdad y la justicia la hacían tan importante para todo el pueblo que sufría. Por eso, Monseñor Romero, voz de los que no tienen voz. Así surgió ese título para Monseñor, también merecido y también ganado. ¿En qué momento había más audiencia? En la misa del domingo. Esa hora, uno iba por la calle oyendo en cada ventana, YSX. Escuchando qué dice Monseñor. Unos, la mayoría, para querer ver cómo iluminar esta área, otros para ver cómo le atacaban después. Pero todo el mundo le escuchaba. Amigos y enemigos. Es un fenómeno único en la historia de la radiodifusión en el mundo de hoy. Y eso ha sido ya estudiado, hay tesis doctorales sobre el tema, muy interesante. Luego había un programa semanal, los miércoles. ¿Cómo se llamaba? Era de media hora, era una entrevista. Se llamaba Sentir con la Iglesia. ¿Quién lo hacía? Monseñor Romero y su servidor. ¿Cómo surge ese programa? Esto es interesante contarlo para que quede en la historia de la radio en su nueva etapa. Un día, Monseñor vivía con nosotros en el seminario en esa época. Tenía su oficina cerca de la portería, a mano izquierda cuando uno entra, y ahí tenía su oficina, un pequeño estudio de televisión y una cama. Estudio de radio, perdón. Me dice un día, mirá, me dice, haceme un favor. Me piden un programa sobre la fundadora de una congregación y no tengo tiempo de hacerlo. Que hable media hora sobre la santa. ¿Hacelo vos? No, le digo, pero no necesita prepararse. Le voy a hacer unas preguntitas. Y usted responde, buena idea. Y la hicimos. La grabación. Y también la hicimos, ¿verdad? Como dicen ustedes. Y entonces me dice, hagamos esto cada semana. Y surgió el programa semanal Sentir con la Iglesia. ¿Dónde lo hacíamos? En la tercera planta del seminario. Había un cuartito, está en fotos de ese cuartito. Él tenía una grabadora de carete abierto, aún no había de cassette, decía, repito, ahí sí había. Y entonces había 2 micrófonos, Philips, y él era el que movía los volúmenes, los controles. Y un micrófono él, un micrófono yo. Entonces antes de la entrevista yo le preguntaba, Monseñor, mire, me dice, ¿qué temas traes ahora? Le dije, estos temas. Eran temas difíciles, los más difíciles. Me decía, ¿cómo lo podemos enfocar? Me decía. Ya discutíamos cómo enfocar cada tema cuando eran difíciles y después íbamos a grabar. Por tanto, antes de grabar, preparábamos la temática. Segundo, al grabar, y él estaba
respondiendo, de repente decía, repitamos la respuesta, y retrocedía la cinta y volvía a repetir la respuesta. Era muy cuidadoso, Monseñor, en lo que iba a decir. Y la gente oyendo a la 1 de la tarde, los días miércoles, también la hermana Angélica escuchaba ahí en su pueblo ese programa, Sentir con la Iglesia, y después se perdieron las grabaciones. Un director de la radio las tiró a la basura. Increíble, ¿verdad? No encuentran ningún cassette con las grabaciones del Sentir con la Iglesia. Ninguno. Cosas que suceden en esta historia, pero así fue. Entonces él tenía en esa ocasión poder decir cómo iluminar la realidad del país en una forma tranquila, coloquial, dialogada, y no en la forma de la homilía, que era una forma mucho más profética. Pues bien, ¿cómo era el perfil de la radio de Monseñor Romero? Cuando está la radio fuera del aire, la gente está angustiada, que no tenemos emisora, no sabemos qué dice Monseñor. Entonces un día, Monseñor sufrió porque estaba la radio varios días fuera del aire. Cuando la radio vuelve al aire, dice, a regresar eran las 4 de la tarde y se comenzó a celebrar la misa del Corpus en la catedral. Era la hora de la homilía cuando di la noticia de que la radio estaba nuevamente en el aire y que nuestra misa estaba siendo transmitida. La gente que llenaba en la catedral aplaudió con gran alegría, ya que ha sido una gran expectativa durante estas semanas de silencio de nuestra emisora, varias semanas sin radio. Y sale en el Corpus del año 79, o sea, el año anterior a su muerte. Al final de la misa abundan las felicitaciones y las manifestaciones de júbilo. Dice Monseñor, juntos gozábamos la alegría de tener la radio al servicio de nuestra comunidad. Miren cómo era la radio entonces. Era como el pan, era como el aire. Si no tenemos comida, nos morimos. Si no tenemos aire, también nos morimos. Pero en la radio era todo eso la radio. Pero no todo es alegría, porque hay problemas económicos, ya que se han retirado todos los anunciantes. Dice Monseñor en su día, los anunciantes se van porque no les gusta la radio, pues es muy subversiva, dicen ellos, ¿verdad? Monseñor ve en esto una buena oportunidad para sostener una radio independiente, meramente cultural. Miren qué interesante. Por eso estamos en esta radiotón, una radio independiente. Una pequeña comisión se encargará de ultimar detalles para esta campaña de sostenimiento de la radio. Esto lo dice el 30 de octubre del año 79. Una campaña para la radio. Ahí está lo que estamos haciendo esta mañana, es iniciar una nueva manera de hacer radio y de sostener radio. Después dice Monseñor Romero piensa que la radio debe ofrecer sus micrófonos a los sectores populares para promover el sentido político, cívico de nuestro pueblo. Pero todo esto lleva a la cuestión crucial. ¿Se está convirtiendo en una radio política o mantiene su carácter pastoral? Él reconoce que a veces algunos sacerdotes toman posturas que son más bien de política partidista, las cuales las ocasiones se hacen sentir a través de la radio. Y el arzobispo formula este criterio. ¿Cómo hacer? Dice Monseñor, les exhorté a estos sacerdotes a que entre todos y por el bien de la Iglesia construyéramos el reino de Dios, y desde ese reino de Dios que lo sintiéramos profundamente en la fe, podríamos iluminar mejor las realidades políticas y el bien de esta sociedad, de nuestra patria. Así es como él piensa la radio. No todos son aplausos para la radio al interior de la Iglesia. También hay críticas, como la de alguna comunidad de base y el párroco de que la anima, descontentos sobre todo con el semanario de la arquidiócesis, semanario Orientación. El arzobispo promueve una reunión de diálogo entre los quejosos y los responsables de los medios de comunicación del arzobispado. Ahí estuve presente yo. En esta forma, Monseñor Romero pretende que nuestros medios de comunicación respondan a las inquietudes de toda nuestra Iglesia. Esto lo dice en diciembre del 79. Estas sesiones que se mantuvieron también con otros sectores eclesiales eran a veces muy tensas. De ahí el llamado de Monseñor a los más duros. Les exhortó a un diálogo. A un diálogo no se va a desprender posiciones ni a expresar resentimientos, sino a buscar la verdad y a compartir el amor y la unidad de nuestra Iglesia. Estamos en un espinoso tema,
¿Cómo mantener la unidad? Manteniendo el respeto a la opinión pública dentro de la iglesia. Así que este es un poco lo que quería compartir esta mañana, de cómo la radio nace, cómo se va evolucionando, cómo llega a la edad de oro en tiempos de Monseñor Romero, cómo la sueña él su radio, cómo se sostiene. Hay otro capítulo que por falta de tiempo no lo puedo tratar, es cómo él habla de la radio a lo largo de su diario. Increíble cómo está hablando de su radio a cada rato. Esa pasión por la radio la tiene el personal que ahora anima la radio. Y yo quiero, como dice la María, felicitarlo porque es un personal entusiasmado. A veces le toca ir contra corriente. Pero ahí está. Y a veces hacen de tripas corazón. Pero ahí están. Entonces esta mañana queremos animarles pues, y qué bueno que quieren mantener viva a Monseñor Romero en la voz de Monseñor Romero. Esta parte hay que ir elaborando en forma más técnica, ¿verdad? Pero ahí está. Hay una parte de Monseñor Romero que no fue grabada. Son sus comentarios cortos en orientación. Están todos publicados en un libro ahora. Pueden ser grabados por ustedes en la radio para pasar los temas tal como él los escribió en orientación. Temas de todo tipo. La Virgen María, las posadas, la Navidad, la violencia, la paz, la Virgen de la Paz, etc. Son temas cortos que él escribía en orientación y están todos ahora reunidos en un libro para que esa voz de Monseñor también se conozca desde otros medios de comunicación que no era solo la palabra viva. Igual sus cartas pastorales, ¿verdad? Que están por supuesto escritas. Vamos a ir a un pasito más para terminar mi reflexión. Pero, ¿cómo tiene que ser una radio católica? La pregunta es bien difícil y bien importante. ¿Cuál es su identidad como radio católica? Hay radios rancheras, ¿verdad? Hay radios de rock, hay radios de no sé qué, música clásica, hay radios de... ¿Cómo es una radio católica? Yo doy un criterio, a ver si lo logro explicar. Debe reflejar la iglesia que tenemos y la iglesia que queremos ser. O sea, la radio lleva a la iglesia a la casa de la gente. Eso supone información. Y a veces no informamos. Y entonces pasan cosas que nadie sabe que pasaron. Y esto es una de las cosas que tenemos débiles en la radio. En las radios católicas en general, la parte informativa. Debe también orientar, y eso es más difícil, porque supone ya dar opiniones. ¿Cómo hacían antes? Ponían fragmentos de Monseñor Romero a lo largo de la semana, que dijo él sobre otra cosa, ponían la voz de él. Esta parte es importante rescatarla. Una radio tiene varias funciones. Una es informar, otra es entretener, otra es orientar. Entonces la parte de entretener, a veces uno no la trabaja mucho, entonces la radio se vuelve aburrida. Sirve para que uno tome pastillas para dormir, ¿verdad? Con la radio uno le da sueño y se duerme, entonces no tiene que gastar en medicinas. Entonces tiene que informar, orientar y entretener. Son 3 tareas de la radio. ¿Cómo hacerlo? Ahí viene ya la fórmula de su programación. Y ¿cómo tiene que ser una radio católica? Tiene que estar ligada a la realidad del pueblo de Dios. Dije pueblo de Dios. ¿Qué pasa en la iglesia en todos los niveles? La radio lo refleja. Entonces uno dice, esto es lo que está pasando en la iglesia. Al oír la radio, aquí está, así estamos. Ahora, ¿a dónde vamos? Ahí vienen ya las orientaciones de los pastores. Por ejemplo, en Honduras,
¿Qué dice la Iglesia en Honduras ante esta crisis? Hay ya 2 documentos, por ejemplo. Uno de los obispos, todos, otra vez de una diócesis. Los obispos, un comunicado de 6 puntos. Ahí está ya un criterio. Entonces, la Iglesia comunica eso. Una radio católica tiene que estar en la historia, en el aire. Yo hago un experimento cuando viajo a otro país y busco emisoras religiosas en el dial, buscando las que son católicas, y a veces no las distingo, que parecen que es una emisora protestante, la misma clase de música, el mismo tipo de lenguaje. Al que dice, esta es la radio, entonces ya sé que es católica porque se identificó. Pero eso es grave. Nuestro perfil tiene que ser original. Esto se llama mimetismo, uno está copiando otros modelos, no el propio de uno. Monseñor Romero tenía esto tan claro que uno sabía a qué atenerse cuando encendía la radio. ¿Qué pasaba entonces? Que él estaba solo. Después de la misa lo buscaban periodistas de otros países, pues no los de aquí. No había la costumbre que hay ahora, que van donde... ¿Qué dice Monseñor? No había esa costumbre. Eso se creó después que Monseñor Romero murió. Y mucha gente espera que va a decir el obispo comentando la vida del país después de la misa. Entonces, esta mañana tenemos un momento como de hacer memoria de cosas que muchos no sabían, hemos hecho memoria. Un poco de discernimiento, con qué criterios proceder para hacer radio. Y luego, profecía. ¿Qué anunciamos? Y esta profecía es, anunciamos el mensaje de Monseñor Romero. Esta es la profecía que esta radio está planteando. Mantener viva su palabra. Imagínense qué cosa más hermosa. Pero ahí nomás llega hasta la esquina de la próxima cuadra. Y no está en internet también. Está en el mundo entero. Entonces, esta mañana, mis amigos y amigas presentes aquí y los que me escuchan a través de esta radio, felicitaciones y ánimo. Hay que mantener viva esta señal por todo lo que implica para nosotros, Monseñor Romero. Y en el año de su centenario de nacimiento, pues, pensemos en él. ¿Qué sería él sin estos micrófonos? No sería santo. No sería la voz de los que no tienen voz. Sería una voz olvidada de un predicador que iba a catedral cada domingo y ahí estaba la gente escuchando. Y nada más. Él tiene dimensión mundial porque su voz fue lanzada al aire por esta emisora en 800 kilociclos AM. Increíble, ¿verdad? Por eso estamos contentos esta mañana. Y ahora pasamos a las preguntas que quieran hacer ustedes sobre esta temática. Gracias por la oportunidad de decir unas palabritas a ustedes, los que están también oyéndonos de tantas partes del país y del mundo. Así que no se puede vivir sin radio, no se puede vivir sin Monseñor Romero, no se puede vivir sin su palabra, sin su testimonio y sin su intercesión. ¡Que viva Monseñor Romero! ¡Que viva! ¡Que viva su radio! ¿Qué le falta a la radio católica hoy para ser como la soñó Monseñor Romero? Voy a decirles 3 palabras que no dije en la plática. Oiga bien, información, comunicación, comunión. ¿Cuál es la primera? La segunda. La tercera, comunión. Voy a explicar. Si uno no tiene información, no hay comunicación. Por ejemplo, si nos dicen que hay aquí una radiotón hoy, nadie sabría que aquí estamos esta mañana. La información es la base de todo.
¿Y qué es la información? Datos. Tal día, tal hora, tal lugar. Puros datos. Comunicación ya tiene un mensaje. Apoya a Radio Romero. Seamos solidarios con Romero. Después viene la comunión. ¿Para qué informamos? Para comunicar y para crear comunión. La iglesia es comunión. La iglesia es... ¿Qué es el Evangelio? Una noticia. Una buena noticia, ¿no? ¿Quién lo anunció? Jesús. Y Él es el Evangelio vivo. Entonces nosotros anunciamos a Jesús y su Evangelio. Desde todos los rincones de la tierra, dijo Jesús, ¿no? Desde las azoteas, las antenas, anunciando a Jesús. Entonces la radio hace eso. Informa, comunica y crea comunión. Y uno lo siente. Dice, este es mi radio. Y el joven dice, este es mi radio con la que yo paso todo el día. Y hay conectado mis oídos con esta música que a mí me gusta. O con estos comentarios que a mí me gustan. Está conectado, pero no está comunicado muchas veces, ¿verdad? Como decimos con el Papa Francisco. Dice, pero ¿qué es el pueblo de Dios? Está limitado, dice él. La iglesia habla a su gente. Después dice, ¿y la parte profético? Hay una monjita que estaba enferma. Y yo fui a visitar y tenía un gran letrero. No me quiten esta emisora. Era su radio católica preferida. No se la podían cambiar de emisora. Era su compañía. ¿Verdad? Nosotros a veces pensamos solo en el público cautivo. ¿Ya? La gente que es nuestra audiencia ya cautiva, la que está contenta con nuestra programación. Y no conquistamos nuevos públicos. Ese es un error que tenemos que hacer las radios católicas. No somos radios misioneras que van a conquistar a gente que anda buscando una respuesta. Por ejemplo, yo soy joven. Quiero ver qué es lo que a mí me hace feliz. Y de repente hubo un programa juvenil en la radio. Iglesia joven. Y yo oigo la vocación, ¿qué es eso? Y me quedo cautivado. La radio fue misionera, fue más allá de las fronteras. Entonces, a veces pecamos de que hablamos solo para nuestro público. Y no somos una radio que busca conquistar nuevos espacios. Jesús dijo, vayan fuera, dijo el Papa Francisco, ¿no? Luego, ¿qué es pueblo de Dios? El Papa Francisco dice, el santo pueblo fiel de Dios. Son aquellos que viven su fe. La gente sencilla muchas veces, que es la gente que más a veces está cerca de Dios, aunque no tenga grandes títulos académicos. Y hay que verlos con respeto a esa gente donde está presente la historia de la fe de esta iglesia. La gente anciana, por ejemplo, tiene una memoria de cómo fue antes la forma de vivir la fe en este país. Así que tu pregunta me gusta mucho porque permite recordar que la radio no puede quedarse encerrada en un pequeño espacio. Tiene que ir a conquistar espacios nuevos. Eso supone lenguajes nuevos. Supone saber también escuchar preguntas y responder esas preguntas. Mucha gente joven anda buscando, repito, una respuesta y sintonizan, eso es música para viejitas, tienen ahí. Ya no sigue con nosotros. Entonces ya, a uno lo quitan, no se les recibe. Lo quitan. Entonces, ¿cómo cautivar? Jesús cautivaba a la gente. Le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres del suplicio. Estoy dejando cosas que ya estoy contando cosas que no conté en la plática. Ella dice que en el diario dice que yo soy un amigo de hace mucho tiempo de él. Cuenta que fuimos a cenar juntos después de una reunión con los padres del seminario. Dice una práctica muy profunda, dice como amigo que ha sido desde siempre muy de veras, así dice él en su diario. Entonces la amistad, un día me preguntaron a mí, digan una palabra, ¿quién es para usted, Monseñor Romero? Una palabra. Me quedé pensando, profeta, pastor, mártir, amigo, así respondí. Era un poco atrevida la respuesta, pero era verdadera. Y la gente al leer esto se da cuenta, aquí sale mi nombre como 48 veces en este diario. Y en los momentos más difíciles trabajábamos juntos.
de todo que no hay que defenderse de calumnias ante Roma. Aquí lo dice él. Entonces eso para mí es una gran emoción, pues un regalo grande. Y hay una cosa que tampoco conté, y es que cuando yo era seminarista, él era sacerdote de San Miguel y tenía su convento a 3 cuadras de la catedral. Y yo un día llegué, me invitó a cenar, yo era seminarista. Y estábamos oyendo Radio Vaticana. Él siempre estaba oyendo Radio Vaticana. Un radio grandote, así de antes, que eran de tubos, no había todavía transistores. Y me dice, vamos a la sacristía. Me dice, pues descende, vamos a la sacristía. Ahí estaba su grabadora. Estaba grabando el programa para el día siguiente, la oración de la mañana. Yo estaba a la par de él, de pie, y él grabando el programa. Y después dice él, estoy conmigo un seminarista, le va a decir unas palabras, y me pasa el micrófono así, sin avisarme. Y yo improvisé unas palabras, ¿verdad? Y él siguió grabando. Después me dice, te salió bonito, me dice. Entonces yo sentí en esas palabras un aliento para interesarme en comunicador. Y pues yo estudié después la carrera en Europa de comunicación social. Pero fue el que me lanzó a ese campo cuando me pasé el micrófono sin avisarme. De la fragancia limpia de los cerros, o en medio de la milpa y del incienso. Excelente pregunta. Ustedes están muy inteligentes esta mañana, solo preguntas de fondo están haciendo. Qué bien que yo no dije todo en la práctica, porque me permite ahora decirlo de una manera más encarnada. ¿Quién conoce a un músico que se llama Alejandro Mejía? Un músico mexicano. Alejandro Mejía. Mi alma glorifica al Señor mi Dios. Ese es de él. Él acaba de tener en Roma un encuentro porque su misa, la misa rítmica que él compuso, cumple 50 años. Lo compuso después del concilio, con las normas del concilio. Y hay una entrevista con él, así responde a tu inquietud, que es la mía también, donde dice que hay criterios para hacer música sagrada. Aquí viene un reclamo a nuestros medios de comunicación católicos. Yo oigo las canciones que ponen ahí, casi ninguna me llena en cuanto a contenido, mensaje. Son palabras así, bien pobres. Y entonces hay normas de la iglesia de cómo debe ser la música sagrada. Si es para la liturgia o si es para la animación. Ustedes van viendo los cantantes que están ahora sonando en las radios católicas. ¿Cuántas canciones merecen por su mensaje un aplauso? Son muy poquitas. Hablo del mensaje. No hablo que el padre Abraham tenía muchos hijos, ¿verdad? Que ese tampoco. Me doy cuenta que ahí tenemos una deuda, y tú tienes razón. No estamos educando a los músicos católicos dándoles criterios para que sepan cómo componer música que reúna los criterios que la iglesia da. Pero es una cosa, es un desierto en nuestro mundo de compositores católicos, porque no han tenido un acompañamiento, una formación de cómo hacer música en cuanto al mensaje. ¿Qué tipo de mensajes damos con las canciones? Hagan un estudio ustedes, como estudio de tesis. Se dan cuenta que el mensaje no es el de Jesucristo. Por ejemplo, muchos no hablan de cruz. Todo va bonito, todo va bien, todo es triunfo, todo es al estilo de hermano Toby, ¿verdad? Y así uno se puede ser millonario, pues no está un evangelizando, pero no es culpa de los músicos. No les hemos formado. Y entonces cuando yo tengo esa entrevista con el hermano Alejandro, que fue mi secretario en el CELAN, ¿quién conoce el canto? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre. Lo compuso el hermano Alejandro Mejía.
Y lo cantó el Papa cuando llegó a México en el año 1979, con un coro de niños, como 2000 niños y niñas que él dirigió. El disco existe en long playing. Miren esa canción, hoy la cantamos porque mañana el Papa cumpleaños. Mañana el Papa cumpleaños, así que un aplauso para el Papa Francisco. Él nació en 1936 y es el Papa número 266 en la historia de la Iglesia. Así que viva el Papa Francisco, que viva Monseñor Romero, que viva la Iglesia X. Muchas gracias.